¿Alguna vez te has preguntado qué es el deseo sexual y cómo influye en tu relación de pareja? Es común que pensemos que se trata de tener ganas, pero más allá de eso, ¿sabías que la falta de deseo puede trastornar seriamente tu vida sexual? Hoy, en Diálogos en Confianza, queremos profundizar sobre este tema. Acompáñanos y entérate de qué es el deseo sexual, cuáles son sus disfunciones y cómo resolverlas. Así es, ya lo escuchamos, por eso tenemos los especialistas adecuados para asesorar a todos ustedes aquellas dudas que tengamos acerca del deseo. ¿Qué es el deseo sexual? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo afecta en la relación de pareja? Y por supuesto, cuando hay una disfunción, ¿cómo podemos tratarlas? ¿Y cuál es el especialista a tratarlas? Así que quédense con nosotros y cualquier duda que tengan, recuerden que Óscar Virués ya está atento ahí en las redes sociales para dar respuesta, por supuesto, por medio de los especialistas, a todas las preguntas que hagan. ¿Cómo estás, Virués? Buenos días. Atento y contento de estar aquí como todos los viernes. Muy buenos días, mi querida Carmen. Igualmente de saludar a las y los especialistas. Por supuesto, a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. A las personas que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y además quiero recordarles que si quieren ver el programa a través de internet totalmente en vivo, la dirección para poder hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de comunicarnos sus dudas y comentarios es la vía telefónica y el número para hacerlo es el 51 66 40 00. Y también saludamos con mucho gusto y cariño a todas las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego, como bien dices, Carmen, pues hoy habrá seguramente muchas dudas y lo que nosotros les proponemos es no se queden con ninguna. De verdad, preguntan todo lo que quieren, ¿no? De eso se trata este programa, ¿no? Así de responder las dudas a través de los especialistas y de las personas adecuadas para hacerlo. Y también me da mucho gusto que nos acompañe el público que esta mañana está aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias. Algunos compartirán su testimonio y sus dudas con nosotros. Pero ¿les parece si antes de presentar a nuestros especialistas vemos el sondeo que les hemos preparado donde preguntamos en la calle qué es el deseo sexual? Aquí tenemos las respuestas. Para mí sería como la atracción sexual inmediata que se tiene con la persona con la cual se siente atraído uno. Yo creo que es algo que se siente en ese momento cuando estás con tu pareja o algo así y pues algo especial. Bueno, yo creo que es algo especial. Para mí el deseo sexual es un impulso biológico que solamente se basa en la reproducción para perpetuar la especie. Todo impulso, por así decirlo, con otra persona. O el deseo sexual también podría ser para nosotros mismos, el deseo sexual de ti mismo. Yo creo que es la necesidad de satisfacer como una sensación en tu cuerpo, de querer estar con alguna persona o sentir placer. Es el hambre que te provoca una persona que te gusta. Son las ganas de satisfacerse personalmente, ¿no? Ya en relaciones carnales, relaciones sexuales. Es como lo animal, el deseo de placer, de gozar de algo. Aquella fantasía que la persona tiene sobre alguna, parece que meramente alguna, por ejemplo, podría ser alguna posición sexual. Deseo que se siente por atracción hacia otra persona, como un deseo de intimidar con esa persona. Una necesidad, algo de lo mejor que Dios nos dio, ¿no? Bien, agradecemos estas respuestas, creo que hay varias que podemos ahorita comentar, pero antes quiero presentarles a nuestros especialistas. Se encuentra con nosotros Claudia Rampazo, médica terapeuta de pareja y terapeuta sexual. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días. Rubén Carvajal Cervantes, psicoterapeuta de pareja, sexólogo humanista y escritor. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, muchas gracias. Gracias. Silvia Cobian, psicoterapeuta sexual. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Rafael Montesino, sociólogo de la UAM, Iztapalapa. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, pues empecemos por definir qué es el deseo sexual, ¿no? Yo creo que empezamos de ahí y ahorita tomamos alguna de las respuestas que nos dieron en el sondeo. Bueno, yo creo que el deseo es, pues nada más se siente, ¿no? Y luego empezamos a sentir como
cómo se mueve, pero yo la mejor descripción que he escuchado del deseo ha sido una que habla de cómo es experimentarnos hasta el exceso, y eso no quiere decir que vayamos a tener que tener relaciones sexuales con todo mundo o probar 60 cosas como locos, sino de a de veras sentirnos hasta el exceso. Por ahí una chica decía algo parecido, pues sentirme a mí. Y cuando nacemos somos sensación absoluta, luego el sistema nos empieza a bloquear esa sensación, pero esa sensibilidad es deseo de muchas cosas. Y este deseo, desgraciadamente a través de la cultura, lo vamos empobreciendo por la represión que vivimos y la falta de conocimiento de todo lo que somos capaces de sentir. A veces nos asusta mucho sentir muy fuerte cualquier cosa. Y entonces este deseo, George Bataille es un filósofo que se ve que experimentó muchas cosas con el deseo y el erotismo, y entonces explica cómo es experimentarme a mí hasta el exceso, irme para adentro y explotar y implosionar también, y creo que eso es lo que a mí me deja como más clara de lo que podemos llegar a sentir. Se empobrece mucho con la cultura y la represión, y entonces ahí aprendemos nosotros a hacer como una imagen de lo que nos han dicho que debemos de ser y lo que nosotros deseamos en ese momento empezar a actuar para que nos reconozcan. Y en ese momento es como si el deseo se acotara y entonces nos volviéramos un objeto de deseo que me deseen los demás. Y entonces veo a los demás como un objeto también, en alguna medida. No quiero decir que todo el mundo se clave ahí, pero por eso luego se vuelve como tan difícil y tan confuso, que el deseo tiene que venir de afuera en vez de que yo me ponga en contacto con mi deseo y no dependa. Mismo. Sí, de hecho las respuestas fueron muy variadas. Hay quien decía, se siente algo especial cuando estás con una persona. Un chavo dijo que era para la reproducción. Hay quien dijo que era una posición sexual. ¿Qué opinan ustedes? Sí, es que efectivamente, bueno, ahorita... No, adelante. Yo quería decir que hay varias manifestaciones del deseo sexual. Unas son subjetivas, es decir, lo percibe la persona, y otras se manifiestan hacia otras personas. De hecho, en terapia sexual evaluamos el deseo sexual de 4 maneras. Con la presencia, una es con la presencia de pensamientos eróticos, de fantasías eróticas, ¿no? De estos pensamientos que tienen que ver con encuentros sexuales, con acercamiento, y que tienen el objetivo de excitar a la persona, es decir, surgen en la mente o los evocamos voluntariamente. Otra manifestación del deseo son las ganas de autoestimularnos o de autoerotizarnos, ¿no? Lo que coloquialmente conocemos, mal dicho, masturbación, ¿no? Pero eso es una manifestación del deseo. Y otra es la búsqueda activa erótica de la pareja. Es decir, me acerco a la pareja para tener un acercamiento afectivo, un acercamiento sexual, algo que me excite. Y es interesante que se estudien estos 4 elementos, porque muchas personas sí tienen deseo sexual hacia ellos mismos, pero no tienen deseo sexual hacia los demás, o no se sienten cómodos con su imagen corporal como para poderlo compartir con los demás, y entonces se dedican al autoerotismo o simple y sencillamente fantasean. Por eso es importante evaluar estos 4 aspectos del deseo sexual. Sí, no, y además, a pesar de ser algo muy propio de la naturaleza humana, en hombres, en mujeres, en niños, en adultos, en personas de la tercera edad, ¿no? O en los mismos niños, cuando Freud se atreve a afirmar que sí había una sexualidad activa en los angelitos, ¿no? Que efectivamente, pues, sí son angelitos, pero son angelitos también sexuados, ¿no? Claro. Entonces, hoy por hoy nos sigue todavía conflictuando de sobremanera esto que es muy nuestro, muy de la naturaleza humana, y que, como bien decían mis compañeras, ¿no? Está sujeto a la cultura, está sujeto a la represión, al miedo, a la culpa, a la ansiedad, ¿no? Porque todavía hoy por hoy se sigue ligando a que es una situación pecaminosa, vulgar, patológica, ¿no? Y se ha estigmatizado de sobremanera en diferentes culturas, en diferentes tiempos. Y vemos que además está ligado a dos procesos, uno meramente físico, fisiológico, orgánico, y también a otro que es el psicológico, ¿no? El psicógeno. Y ahí es donde entramos en grandes disyuntivas o en grandes conflictivas a nivel de diagnóstico, porque pues hay quien piensa que toda represión nada más es a nivel psicológico, ¿no? Y que esta ausencia del deseo es porque quizás esta mujer fue violentada y tuvo alguna experiencia traumática y a raíz de ello entonces bloqueó su capacidad de deseo sexual. O
algún divorcio, por ejemplo, ¿no? En donde quizás esa mujer ya lo último que quiere es volver a saber de una relación de pareja, ¿no? Pero también existen factores orgánicos, ¿no? En donde a lo mejor se está tomando algún antidepresivo, por ejemplo, y pues eso empieza a minar esta capacidad de ser. Bueno, los cambios hormonales, la obesidad. Sí, por supuesto. Ahorita hablaremos más de eso, porque Sí, hay muchos factores orgánicos vinculados al bajo deseo sexual que de repente en psicoterapia no son valorados como aspectos fisiológicos, es decir, aumenta la prolactina, baja la testosterona, es decir, no solamente tiene que ver, como dice Rubén, con asuntos de pareja o con asuntos emocionales de la persona, puede tener que ver con asuntos orgánicos y físicos. De hecho, Carmen, Sí, creo Rafael. yo que, bueno, siempre se tocan temas muy interesantes aquí en el programa, muy complejos, y este en particular creo que es de los más difíciles quizás, ¿no? Fuera de los tabús, independientemente de que hay todavía una resistencia de la sociedad mexicana por hablar de la sexualidad, de algún aspecto de la sexualidad. Fuera de ello es un problema realmente complejo. Por ejemplo, Claudia se estaba refiriendo a cuestiones de carácter físico, biológico, de salud, que tienen que ver con la salud, ¿no? Una enfermedad, algún medicamento, o tienen que ver con el ciclo de vida. Es obvio, digamos, El naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. En el ¿no? mejor Y de en los esa casos. muerte física, bueno, también pudiéramos hablar de la muerte del deseo sexual, ¿no? Entonces ya yo no voy a meter en cuestiones de carácter médico, ni de carácter médico, iba a decir que tampoco biológico, pero sí comparto esta idea de Freud, que creo que retomaron ustedes dos, en el sentido de ver, o sea, para que la gente le quede más claro, porque hablamos de la represión sexual. O sea, hay un impulso que tenemos como parte de la especie animal, racional, dicen muchos, y ese impulso, entre varios, el más importante es el de la sexualidad, que a veces sí comparto que tiene una explicación en esa intención o en ese carácter de la reproducción. Pero no estamos hablando de la reproducción, estamos hablando del impulso en términos del deseo. Es decir, de carácter natural, yo integrándome a un grupo social, a una cultura, traigo en mi ADN, en mi corporeidad, el deseo, y es un deseo que se va tratando conforme me voy socializando, es decir, conforme voy aprendiendo qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Por eso la importancia de destacar ese carácter coercitivo de la cultura, ese choque de la cultura, de un orden establecido, de un conjunto de reglas que permiten la reproducción de una sociedad, y el deseo se convierte en una cuestión violenta que pone en riesgo a la sociedad. O sea, si yo ando con el deseo, perdón el término, como perro, ¿no? Como cuando va uno en la calle y ve a De hecho, una de las chicas en el sonido decía que era animal. Yo lo comparto. Hay algo parte instintivo, animal, ¿no? instintivo, a lo mejor eso Sí, yo diría sí, pero no, pero sí, ¿no? O sea, es parte de nuestra naturaleza. Pero bueno, sería animal. Termino rapidísimo, perdón, termino rapidísimo. Ese no, Sí. y ese sí tiene que ver con que son diferentes aspectos los que están implícitos, de ahí la complejidad del problema, ¿no? Sí, o sea, Entonces, el deseo no es solamente una fase de una respuesta sexual, también influye mucho en la elección de una pareja. esa es la cuestión del Sí, amor claro. romántico, esa es la cuestión del erotismo, que es diferente. Pero yo creo que abarca del la amor vida toda, o romántico. sea, finalmente todos venimos del deseo de dos personas, y esas a su vez del deseo de dos personas. Y esa posibilidad de juntarnos dos y que haya otro, es algo muy fuerte, que muchas veces no lo hemos explorado lo suficiente. ¿Y tiene que ser necesariamente así? Pues hasta ahora ha sido así, aunque bueno, hay sus otros aspectos de... Habrá circunstancias que a lo mejor bueno, hay no sea de quienes esta dicen manera. que no hay embarazos no deseados, hay embarazos deseados no conscientemente, porque el deseo siempre está ahí. Y sí somos un cúmulo de instintos, y sí hay un instinto de reproducción y hay otros instintos, pero todos son deseos. Yo más bien hablaría que el deseo es, si es de experimentarme a mí mismo, pues es sentir la vida todo el tiempo. No importa si estoy aquí sentado o no, es esa fuerza que me permite darme cuenta de toda la sensibilidad y todas las sensaciones que tengo. Y eso no solamente lo experimento en el momento de un coito, lo experimento todo el tiempo. Claro que se va amortiguando, como narcotizando, a través de la educación de supuestos de creencias, de culpas, de mil cosas. Sí, yo creo que la cultura, dispénsenme el término, pero creo yo que la cultura ha manoseado
terriblemente el deseo sexual y lo ha manoseado en el sentido de que pienso yo que en términos generales lo ha ensuciado. Hoy por hoy todavía lo seguimos viendo como algo negativo, como algo nocivo, cuando en realidad representa al eros. Que no se habla. Al eros, que es el instinto de vida, ¿no? O por ejemplo, lo podemos ver en las comunidades o en las sociedades religiosas, ¿no? En donde el deseo hay que lacerarlo, ¿no? Hay que fuetarse, hay que latigarse, ¿no? Pero no solamente es, por ejemplo, en el caso de las monjas, con todo respeto, sino también es en el caso de muchas señoras y de muchos señores, porque también se pensaría que nada más se reprimen las señoras, ¿no? También hay muchísimos señores con fuertes conflictos religiosos que han satanizado su deseo por esta cultura que hace ver que esto es algo que va, no solamente que es malo, sino que va en contra de Dios inclusive, ¿no? Oscar Viro, es que nos comentan... Pues ya hay varios comentarios. Mira, nos dice, por ejemplo, Roxana Rodríguez Melchor, la monotonía. A nadie le gusta cenar pozole todas las noches. A veces las parejas no son espontáneas a la hora del sexo. Lo hacen en la misma cama, en el mismo lugar, las mismas dos posiciones, apagada la luz, en silencio para que nadie los escuche. Así que, de esta manera, ¿cómo van a tener deseo? Pensando en la monotonía, desde luego. Llega un comentario donde preguntan, es interesante, porque dicen, bueno, ¿y qué opinan los especialistas cuando se da el caso de un abuso o violación sexual y se tiene el hijo? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante pregunta. O sea, ya, por ejemplo, Bien, continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de qué sucede cuando se baja el deseo o también en aquellas personas donde se tiene un deseo alto. Ahorita estaremos platicando un poco más acerca de lo hormonal, de lo fisiológico, pero antes de la pausa, Oscar Viro estaba leyendo un comentario de nuestro público que decía que qué sucede con el deseo cuando hay un abuso o una violación. Exactamente. Bueno, es que preguntaban mucho acerca de cuando uno se embaraza así. No sé si se referían al comentario que yo hice, pero ahí va. Creo que sí. Bueno, traemos memorias muy viejas, que qué tanto es instinto y qué tanto es también lo cultural del deseo de un hijo, las mujeres. De hecho, hay estudios en la adolescencia que hablan de cómo hay muchas adolescentes que se embarazan aún sabiendo anticonceptivos porque sienten que el tener un hijo les va a dar estatus, más el impulso instintivo que traemos como especie de reproducirnos. Puede ser que sea en una violación o en un acto con una pareja que uno vio una noche o con la propia pareja, pero el deseo está ahí, de alguna forma. Claro, también está si es el momento de la evolución o no. O sea, es muy complejo hablar de si la persona quería o no quería, y ahí nos podemos meter en conceptos muy falsos, ¿no? De que buscó la violación no, tampoco. Pero sí es como estar abierto a esa posibilidad. Hay prácticas incluso que hablan de que no necesitaríamos tomar anticonceptivos. Si no queremos concebir, las mujeres tendríamos la capacidad de evitar la concepción, pero son como conocimientos orientales o muy antiguos, que son como de la posibilidad de conocer el cuerpo hasta ese punto. Porque fíjate, me parece que se tocan aquí dos puntos. Tú decías, bueno, involuntariamente por esta información, entonces ella desea, pero un embarazo. No es una violación. Y no un deseo sexual. Claro. En cambio, el agresor, creo que sí solamente tiene el deseo carnal, sexual, coital, ¿no? Expresamente. Y no tiene el deseo de una paternidad, a la inversa, precisamente de la víctima, ¿no? Ahora, es que inconscientemente deseamos muchas cosas que luego decimos, ¿y a mí por qué me pasó esto? ¿O por qué viví esto? Pues porque tú te pusiste ahí. O sea, hay muchas cosas donde sí inconscientemente buscamos un embarazo, como este que les decía de las adolescentes, y ni siquiera saben por qué están buscándolo conscientemente. Yo aquí sí quisiera hacer apuntar algo, creo yo, importante, ¿no? Al caso del violador, y por aquello de que estamos tratando el deseo, ¿no? Y de llevar el deseo a su máximo esplendor. En el caso del violador no es que es un hombre que no tiene broncas con sus deseos y que efectivamente los lleva a su máximo esplendor. El violador no es que tuvo un deseo, no es que tuvo un deseo sexual incontrolable y por eso terminó violando a su víctima. El violador es un hombre que tiene quizás una enfermedad, quizás tiene una patología, quizás tiene un pésimo mal manejo de su agresión, de su violencia, y está usando la sexualidad como herramienta para agredir y herir a esa mujer, por ejemplo.
pero no, aguas, no confundir que, pues es que como yo tengo mucho deseo y yo no tengo broncas para reprimir mis deseos, pues entonces por eso la terminé violando. No, esa es una agresión, es una forma de violentar a alguien a través de la sexualidad, que es diferente. De hecho yo quería tomar la palabra hace rato para simplemente un poco llamar la atención respecto de la amplitud del tema, ¿no? Sí, claro. O sea, este tema de la agresión sexual ya nos puede meter y a lo mejor nos desvía del objetivo del programa, que en mi opinión tiene que ver con la búsqueda de placer sexual, ¿no? O sea, el deseo sexual con toda la claridad que representa el acceso al poder. El acceso al placer, a un placer sexual. No, pero al poder también, me gustó mucho. Pero lo que creo yo que además es muy importante es además situar de la gran diversidad de situaciones. No es lo mismo el impulso sexual de un adolescente, el que inicia su vida sexual, de un joven de 18 años que quiere iniciarse, ¿no? Como adulto, es decir, el paso de la adolescencia a la juventud, el joven 20, 30 años, el que está casado. ¿Cuánto tiempo tiene casado? Yo pensaba, de hecho, en un inicio, que el planteamiento iba a ser dentro del matrimonio, que es donde se ve más conflictuado la cuestión del deseo. No quiere decir que no sea conflictivo, tiene una parte conflictiva, en la medida en que yo sé que necesito el placer, mi impulso me lleva inconscientemente a la búsqueda del placer, pero me encuentro reprimido por los conceptos de la cultura. Sí. Pero ¿qué les parece el matrimonio? Y ahí quizás retomamos a Vatel, quizás tomamos a Octavio Paz, donde precisamente adelantando esto, dice la principal tumba del erotismo y por tanto del deseo es el matrimonio. El principal que le da en la torre al deseo es el matrimonio. Por sus características, ¿no? Que viven en pareja sin tener un papel firmado de por medio. Y ya que hablábamos del amor, de los jóvenes, del enamoramiento y demás, salimos a la calle también a preguntarle si para satisfacer el deseo sexual hay que estar enamorados. Estas fueron las respuestas. No necesariamente, pero para mí, en lo personal, yo digo que sí. Debería de ser, de estar enamorado de una persona. No, no es necesario. Yo digo que el enamoramiento es algo bien distinto al deseo sexual y no involucra, a lo mejor y sí en alguna parte, pero no necesariamente. Pues si se combinan ambas cosas, yo creo que es una satisfacción mayor. Y en el dado caso de que solamente te gustara, pues también, claro, es placentero. Entonces, ¿qué mejor que sean las dos? Pues no, porque es animal, no es sentimental. Yo pienso eso. Se tiene que tener, ante todo, cierta responsabilidad. No solo por tener sexo, no quiere decir que implica sentimientos, porque al fin y al cabo sí se implican sentimientos. El enamoramiento ya es otra cosa. Yo opino que sí. Bueno, la mayoría de las veces sí. Creo que no es necesariamente que estés enamorado, pero sí, no, porque es algo más físico que emocional. Para la mujer sí. Yo creo que es muy importante. Es muy importante estar enamorado para hacer el amor, ¿no? En el hombre no, en el hombre como que en lugar de razonarlo, más bien lo piensa con el pene, ¿no? Esta es la opinión de las mujeres. O sea, ahorita les vamos a presentar el sondeo que también realizamos con los hombres. Sí. Pero entonces, a ver, aquí hay varios puntos muy interesantes. Que muy probablemente sea bastante distinto, ¿no? Sí, sí es muy distinto. Ahorita vamos a ver las respuestas. Pero ¿cómo diferenciar el deseo del amor y otras emociones? Yo quisiera hablar. Yo también. Todos queremos. Todos queremos hablar. Bueno, ya, ok. Yo quiero decir... Permíteme. Muchas gracias. Aprovechando su distracción. Con las entrevistas, con el sondeo, me llama poderosísimamente la atención que cuando le preguntas a las mujeres que si necesitas estar enamorada para ejercer el deseo sexual o para satisfacerlo, yo me pongo a pensar si esas mujeres no se autoerotizarán. Es decir, para masturbarme no necesito estar enamorada de nadie. Claro. ¿No? O para estimular. La responsabilidad Exacto, puedo estimular mis genitales sin estar en pareja, siquiera. Pues, te puedes enamorar de ti mismo. Claro, puedo acabar de enviudar, pues, es decir, sin pareja y demás. Entonces, creo que el deseo sexual no necesariamente va relacionado al enamoramiento, es decir, si hay enamoramiento, que es ese estado alterado de la conciencia por el que todos pasamos alguna vez y que además es muy placentero, pues aumentan ciertas sustancias en el cerebro que efectivamente hacen que aumente el deseo sexual porque hay una como finalidad, digamos, creo,
como dice la chica, animal o muy instintiva, reproductiva del ser humano. Es decir, si no hubiera enamoramiento, difícilmente pondríamos una parte de los genitales de nuestra pareja dentro de los nuestros. O sea, para estar así de cerca se necesita una trampa de la naturaleza. Y parte de la trampa de la naturaleza es el deseo sexual, ¿no? Que tiene una finalidad reproductiva y tiene una finalidad placentera, por supuesto, no siempre reproductiva. Y no siempre, Tampoco además, es dirigida hacia otra persona, ¿no? Pero, por supuesto que puede haber deseo sexual sin enamoramiento y sin pareja, y puede ser autodirigido, y en pareja probablemente se disfrute un poco más si hay enamoramiento, si hay amor, pero bueno, no está vinculado, en mi opinión. Sergio Sinaí decía en un libro extraordinario de Misterios Masculinos, decía, las mujeres, bueno, algunas mujeres, se inventan amores, se inventan relaciones para justificar sus deseos. Y esto tiene que ver precisamente con todo este condicionamiento sociocultural que se ha enfocado principalmente a la mujer, a que le cuesta trabajo expresar abiertamente sus deseos y entonces tiene que maquillarlos con el amor. Tiene que maquillarlos y justificarlos diciendo, bueno, pero me enamoré. Bueno, mija, y si lo hiciste por caliente, ¿cuál es el problema, no? Pero a muchísimas mujeres les cuesta trabajo, como tú bien decías, autoerotizarse. Y te puedo apostar que quizás algunas ni siquiera se tocan. No, claro. Ni se conocen. Lo preguntas en la consulta, ¿no? Dicen, ¿cómo me pregunta que cada cuánto me masturbo? Sí, o sea, ¿qué no, pregunta es esa, no? me Pues, es ofendes. obvio que no lo hago, ¿no? Claro. En la consulta. Soy una persona decente, sí. Claro. Sí, ahí es que es bastante complejo. Yo diría, me quedo pensando, que el enamoramiento sí es una revoltura de cosas, es una revoltura de volverme el objeto más deseado del mundo y entonces me siento la más plena o el más fregón de todos. Y también es un impulso que nos lleva a veces a desear que el otro nos desee, ni siquiera deseamos al otro. Es el deseo porque el otro me desee para yo sentirme en las nubes. Entonces ese sería como una parte del enamoramiento, donde quiero verme como completo. Y ahí es donde hablaría yo de esta parte donde el deseo está atravesado por una conciencia de carencia que tenemos por cultura, de a mí siempre me falta, tengo que llegar a hacer esto, tener títulos, ponerme como la Barbie, o sea, y los hombres también están como muy orientados al desempeño, no a la posibilidad simplemente de experimentarme y no estar buscándome afuera. Pero eso está como muy revuelto. Entonces, es muy interesante que dicen, enamorados o no enamorados, que ese es otro de nuestros pecados culturales, buscar una regla para todos. Y eso está de la patada. Habrá quien ame a alguien y lo conozca y lo sienta, y para esa persona sea maravilloso tener una relación sexual. Habrá quien prefiera estar enamorado y nada más cambia de objeto cada vez, porque lo que está buscando es la sensación del enamoramiento. No está buscando ir como más para adentro, como a lo mejor parejas que ya viven juntas, que no han perdido el deseo y que cada día como que sienten profundamente la vida, ¿no? Bien, pues ahora vamos a escuchar las respuestas de los hombres, ¿les parece? Sí, adelante. Para satisfacer el deseo, el impulso, no hay que estar enamorado. Es solamente físico, nada más. O carnal, como se diría. En este mundo pues ya no, porque regularmente hay muchas historias de mucha gente que ya solo dice, no, pues voy a ir con una prostituta, ¿no? Entonces lo que quiere es tener sexo, entonces se quiere satisfacer. Depende de la persona, ¿no? Si estás enamorado, pues sería mucho mejor porque pues ahora sí que ambas personas es un sentimiento que lo comparten. Mi muy personal punto de vista, yo creo que es primero la atracción sexual que se siente con dicha persona y no, para mí no es necesariamente estar enamorado. Pues es el complemento, estar enamorado sería lo mejor, ¿no? Tendría más valor. No es necesario, simplemente si las dos personas están de acuerdo y se ponen de acuerdo, se puede hacer. Si la moral no te interfiere en eso y te sientes bien, pues no hay necesidad de estar enamorado para hacerlo. Como vemos, pues las respuestas son muy diferentes las que dieron las mujeres a las que están dando los hombres. A mí me llama mucho la atención esto que ponen de por medio, el valor, la moral. Sí. Entonces, si tienes deseo pero no estás enamorado, entonces ¿está mal? Claro, es como, bueno, aquí le están dando esa connotación. Exactamente, decir, por las respuestas que nos es parte del problema. Yo creo que tiene que ver con lo que decía Rubén, ¿no? O sea, las mujeres necesitamos desear amando.
Es decir, Ujú. se justifica Justificarnos, el deseo sexual. si Y además amamos a la treparnos persona. a querer ser la reinita siempre. Sí, claro. O sea, también o sea, si me hago reinita de alguna manera con algún concepto de estos estereotipados, Claro. ¿y quién me va a hacer reinita? Pues la mirada del otro. Entonces, pues Eso me claro reafirma y eso O sea, justifica. en una relación sexual, y por eso hace rato dije, no, qué bueno que tocas poder, muchas veces lo que nos está excitando es poder tener al otro, ¿sí? Y es claro. una sensación Parte de del poder. deseo, de Y hecho- por eso no nos extraña esto que hablaba Rubén hace rato del violador. O sea, es una parte, como es que digamos, el volumen subido. No, aprendemos a desear al más popular o a la más popular. Aprendemos a desear personajes que están hasta lejos de nosotros y los vemos como perfectos y explotan muchas cosas eróticas estereotipadas. Claro, Fíjate hay que- muchos estereotipos y yo creo que si nos volteamos a ver, ¿Y cuándo ¿cuántos de sentimos al nosotros que está cumplimos ahí? con esas características de la gente que nos ponen, que son Uy. perfectas, que no tienen panza, que no tienen celulitis, que no tienen lonjita? Bueno, ¿cuántos cuerpos de esos son atractivos Claro. para muchos? Es que Y puedes hablando- sentir el deseo por cualquier persona. Y luego que no te sea el casas estereotipo. con uno de esos y resulta que hay una frialdad enorme porque esa persona a lo mejor está muy volcada en su imagen. Un narciso. Y no se Ey. toca, ¿no? No se toca Puedes profundamente. tener a la mujer Entre, Y luego más bella ese y no conflicto sentir deseo. entre el A ver, lavadero y Rafael. la lavadora, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo es eso? ¿Cómo A es ver, eso? Rafael. Digo, Sí, a ver, lavadero y explícanos cómo lavadero. es un concepto Brad Pitt nuevo. Brad Pitt que tiene lavadero y, Ah, el y- lavadero y de yo que lavadero. porto lavadora. ¿no? Oye, yo quería perdón, comentar. nada más, A ver, sí, sí. perdón, Rafael. Rubén. Yo quería comentar, yo en muchas ocasiones he dicho finalmente que como expresión del cambio cultural que vive la sociedad mexicana, por más conservadora que sea, finalmente hoy es posible decir tajantemente, al menos las nuevas generaciones, ¿no? Y algunas de mi generación, post-hippie, post de los 60s, el orgasmo es de quien lo trabaja. Claro. ¿No? O sea, cada quien cada vez va siendo, aunque hay muchos tabús y muchas resistencias, cada vez se abren más los espacios para hablar de este tema tan importante como es la cuestión del manejo de la sexualidad. Entonces, preguntar, por ejemplo, ver las mujeres por qué están opinando, por qué es tan importante esta presencia de ese sentimiento que las presenta como mujeres virtuosas, es decir, la forma como la cultura mexicana tradicional moldeó la forma de ser, la forma de pensar, hasta la forma de sentir. Es decir, cohorta esa posibilidad del placer, construyendo una entidad que solamente está vertida a la cuestión de la reproducción. Es Pero el hay de por sentido medio una doble más moral. tradicional. Claro. No, en ese sentido no. Triple. No, Yo- en ese sentido Sí, no. un doble Yo Porque diría primero que es más... doble moral, perdón. Sí. Doble moral se habla cuando, en ese caso de una sociedad patriarcal, mientras a la mujer se le tiene confinada al espacio privado, reprimida en todos los sentidos de lo que es la sexualidad y el placer, hay doble moral porque finalmente al hombre se le permite recurrir, como decía en la cápsula uno de los entrevistados, están finalmente las prostitutas o la casa chica, que antes muy usual, la chica, la mediana, etcétera, etcétera. Esa es la doble. Yo diría que más allá de las diferencias entre hombres y mujeres, hay también una frase que dice, el sexo es el premio de consolación cuando el amor no te alcanza. O sea, Y con eso nos vamos a una pausa. con Rubén. eso nos vamos a una pausa y Y regresando a la pausa regresamos. explico lo que quería yo decir Explicas de esta frase. Exacto, ya volvemos. Bien, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de qué sucede cuando no hay deseo y también cuando está presente el deseo y también cómo conservar el deseo dentro de la pareja. Y tú antes de la pausa lanzaste una frase y la querías explicar. A ver, otra Sí, vez, porque es Rubén. una frase evidentemente provocativa Sí. o provocadora, porque creo yo que en eso cifra mucho todas estas interpretaciones de que el sexo es malo y de que el amor necesariamente es mejor que el sexo, ¿no? Y entonces la frase dice así: el sexo se da como premio de consolación cuando el amor no te alcanza. Entonces, y además es una frase que yo trabajo en mis talleres, ¿sí? Y que se la pongo a las personas que nos acompañan en trabajo de subgrupo para ver cómo la interpretan. Porque así como hay alguien que la interpreta aparentemente literal, ¿sí? Y dice, sí, efectivamente el amor es más y el premio de consolación es el sexo y es menos, habrá también quien la interpreta totalmente al revés, y ahí yo pondría otra frase que dice, o otro paradigma que se maneja social, que es, el amor lleva a la cama, sin embargo también la cama puede llevar al Es amor. de ida y vuelta. O sea, creo yo que Puede ambas ser de ida y vuelta. energías
son las dos caras de una misma moneda. O sea, ¿se y puede no decir necesariamente una vale más que la otra. que en una pareja el deseo no baja, sino que la pareja pierde el deseo? Bueno, es que como lo que estamos analizando es que el deseo claro. se puede deber a 1000 razones, ¿no? La baja del deseo, ¿no? O ambos Es que- pierden, es que o sí, ambos pero pierden a en veces la lo pareja, pueden o sea, perder. Sí, lo que me varía el excitaba deseo en una era pareja. el ideal de relación que yo sentía que estaba teniendo y resulta que antes o después eso va a aterrizar en lo humano cotidiano y entonces ya no puedo tener deseo porque mi deseo estaba amarrado a que el otro fuera como yo pensaba que debía ser, como mi objeto ideal. Y entonces eso es una. Y la otra es, somos un cúmulo de emociones y todas las emociones que traemos están afectando también el deseo de alguna manera. Entonces si nos quedamos resentidos, si nos quedamos enojados con 1000 cosas, pues todo eso va a mermar el deseo. Sí, esa y es hablaban parte de la bronca, de la ¿no? monotonía, ¿no? O sea, Claro. la rutina, sí, efectivamente, es un veneno contra el deseo. Y también se ha hablado de cómo se ve a las mujeres que disfrutan su sexualidad y que tienen deseo y que no tienen ningún inconveniente en platicarlo. Aquí les vamos a presentar un testimonio de una mujer que nos dice cómo disfruta su sexualidad. Mi vida sexual empezó alrededor de los 17 con el que es el padre de mis hijos. Posteriormente nos separamos y hubo varias relaciones, pero yo considero que a esa edad uno actúa por impulso, no valora realmente lo que es una verdadera relación de pareja. Posteriormente al año sí conocí lo que era el verdadero amor, la relación sexual, lo que es física, emocional, mentalmente compenetrarte con una persona y entregarte de lleno. Fue una relación de torbellino, de tener sexo a todas horas, en la oficina, en lugares increíbles. Se nos alocaba la hormona. Posteriormente empecé a tener sí ya un poquito más de seriedad, más selectiva en las personas con las que yo salía. Y hay una combinación, no sé cómo explicarlo, porque a veces mi deseo era tan grande, siempre fue muy temperamental, siempre el deseo sexual en mí ha sido muy fuerte. Mínimo, yo tenía que tener una relación a la semana, en ocasiones sí me llegué a alocar, simplemente por el deseo de que la persona me gustó y dije sí va, pero era cuestión de una noche. Y no volví a aceptar salir, a pesar de que se quedaban con mi número, me llamaban o me ubicaban, no quería yo volver a salir. Y así seguí teniendo diferentes, sin ser promiscua, yo no me considero promiscua, simplemente diferentes experiencias. Y me dije, bueno, ¿por qué si el hombre tiene esa capacidad de poder salir con una, con otra, y no se siente que su autoestima la hace menos? ¿Por qué una mujer no puede ser así? En mis épocas en que he quedado sola, porque he vivido 2 o 3 experiencias estables con personas que me han dado una vida agradable, que he tenido intimidad, que he tenido una permanencia y le he dado su lugar y he respetado. Pero sí, cuando ha habido esos vacíos de relación, de momento sí hay una persona con la que le tengo un afecto muy grande, un cariño, pero al mismo tiempo un respeto. Tenemos, ¿qué te puedo decir? Cada 4 meses, cada 6 meses una salida juntos, y con eso es más que suficiente. Es la única persona que realmente con la que convivo más, ¿verdad? Las demás son aventuras esporádicas, simplemente por la necesidad que tiene mi organismo de desahogar esa energía. Agradecemos este testimonio anónimo que nos comparte esta parte de su vida sexual. Y aquí nos dice, perdón, de qué manera, con las diferentes parejas que ha tenido, ha disfrutado de este deseo. Dice que ella siente una necesidad de desahogarse, siente una necesidad de satisfacer ese deseo sexual. ¿Por qué a los hombres se les permite y a las mujeres no? ¿Por qué todavía tenemos impregnados todo lo que nos han dicho desde chiquito? ¿Por qué no lo dejamos a un lado? Esos valores, la educación
que no nos permite realmente disfrutar nuestra sexualidad. Creo que el mejor ejemplo fue el hecho de ver el testimonio que fue anónimo. Yo te puedo asegurar que, digo, independientemente que es respetable el derecho de la señora de no mostrar su cara, ¿sí? Está válido. Sin embargo, tomo el ejemplo porque creo que es un tema de género. Te puedo apostar que si el testimonio hubiera sido un hombre, ese hombre hubiera dado la cara y hubiera dicho, sí, yo me acuesto con Rita, con María, con Susana, porque con a los hombres Petra. se les aplaude. Sí, sí, claro. Pero finalmente, así como una sociedad te inculca y hay estos introyectos, también hay un grupo que los acepta y se casa con ellos. Finalmente esta mujer dice, no, ¿cómo voy a hablar de mi intimidad y que todo el mundo vea mi rostro? Al mismo tiempo, yo aquí agregaría que si hablara un hombre acerca de sus problemáticas sexuales, no daría la cara. Y una mujer sí. Claro, sí. Y vuelve a ser, claro, tema de género, ¿no? O sea, en ese sentido, la mujer tiene más permiso de expresar y contactar con sus emociones y con sus sensaciones. Y los hombres no. El hombre no llora porque eso es de mostraría debilidad. Exactamente. Exacto. Ya no se vuelve el problema. Y vuelve a ser el tema de género, ¿no? Diferenciar entre lo que sería la libertad de hablar de las emociones de las mujeres que de la sexualidad. Sí es diferente. Sí. Yo creo que no habría que confundir la parte emocional con la sexualidad. Finalmente. No, pero sí es el tema de género en que la cultura a los hombres se nos enfocó a reprimir nuestras emociones. Y a las mujeres no, las mujeres pueden llorar, pueden gritar, demostrar ¿no? sus afectos. Es que, los hombres no. A los seres humanos de esta cultura se nos ha castrado una buena parte de lo que somos. ¿Sí? A ellos de una manera, a nosotras de otra, y aquí el problema es no puedo ser lo que yo realmente soy y no puedo asumir todo lo que deseo ser o todo lo que estoy deseando al sentirme a mí. Si deseo esto, deseo aquello, no, ¿qué van a decir? ¿Sí? Si me expreso mi deseo a alguien directamente de quiero compartir contigo esta experiencia, ¿qué va a pensar de mí? Ese enjuiciador y ese sensor interno nos maneja, ya olvídense de afuera, y moldea qué podemos desear, qué está decentemente o qué está permitido o no desear. El testimonio creo que habla mucho de esa posibilidad de la señora que finalmente se puso a decir, bueno, ¿y yo qué quiero vivir? Claro. Y muchas veces seguimos tanto el track del éxito, de la popularidad, de la fascinación por el poder, que nos olvidamos de nosotros, de sabernos. Y yo siento que ese problema es un problema muy general. Pero a pesar de la diferencia de género, a pesar de la diferencia de género, yo lo que veo en la consulta son mujeres cada vez más asumidas en la responsabilidad de querer tener deseo, de experimentarlo, de poder sentir placer, ¿no? O sea, buscan ayuda, buscan consulta, buscan información, o sea, las cosas están ya cambiando. mandan al señor de que o remedias tu eyaculación precoz, o te vas, o se acabó. O cómo le hago para desear a este señor, ¿no? Porque algo ha cambiado, pero ahí yo también diría que puede haber algunas trampas humanas, en el sentido de que entonces ahora vamos por el estereotipo, y si no hay un buen desempeño de los dos, si no tenemos una vida sexual de placer, no, pues estamos mal, y entonces se vuelve como la exigencia a otro estereotipo, ¿no? Y esa puede ser una trampa muy cañona. Puede ser eso, puede ser que efectivamente puede ser lo que dices, tener deseo y digan, caray, o también, bueno, yo tengo el deseo ahora de escuchar a la gente que nos está yo también, aunque quería decir, en parte esto que mencionan, precisamente por eso comentaba en ocasiones la imposibilidad de los hombres de compartir precisamente esta parte de el por qué no tengo deseo sexual, tiene que ver con lo emocional, evidentemente, y ahí es donde la mujer dice, pues vete con un especialista que te arreglen esto porque nomás no. Bueno, una cosa es el deseo y otra es la erección. Desde Son luego, otras cosas, desde luego. Claro. Oye, y otros que puntos va medio que señalar del testimonio, por favor, otros puntos que señalar del testimonio que me parecía muy interesante, decía también, bueno, fue mi primer pareja y eso te va a marcar en un montón de cosas, además de la educación que ya traes, los 17 años, y eran muy explosivos, había muchas expectativas evidentemente por medio, porque la edad, pues obviamente te empieza a mandar, hasta allá llegaremos, o quién sabe, pero cada uno y cada una va formando esas expectativas. Sí, varía la intensidad en la pareja, ¿no? Conforme se va conviviendo y van pasando los años. Alejandra Guerrero dice, a mí me sucedió que no tenía deseo sexual durante mi embarazo. ¿A qué se debió? Porque conozco muchas amigas que me comentaban que a ellas les pasaba a la inversa, todo lo contrario. Hay las hormonas, ¿no? No, pero cambia. Hay mujeres que nunca en su vida han tenido un orgasmo
y en la etapa del embarazo tienen Lo por primera vez tienen. sus grandes orgasmos. Pero en términos Exacto. generales, los Pero estudios varía. indican, sí, eso en general el embarazo aplaca el deseo sexual. Hay una pequeña mejoría en el segundo trimestre, pero no en todas las mujeres. Y hay una mejor vascularización, es decir, se desarrollan más vasos sanguíneos a Como nivel del maridos útero, que de la desean a vulva. su mujer con la figura del embarazo. Además, ¿no? o sea, lo que Explotar el significa el erotismo. estar Y otro gorda, tipo- como se exactamente. dicen. Ceci Maldonado, simplemente porque acaba la atracción y el interés entre las parejas. Además, vivimos con mucho estrés en la actualidad y eso Ujú. merma. Cierto. Sí. El faro de Psiquis, la ecuación erótica según Jack Moran, atracción más obstáculos es igual a deseo diagonal excitación. Judas Scott, yo tengo un problema con mi esposo por esta causa, así me pusieron un implante y la verdad no tengo nada de deseo sexual y además añadir las peleas de celos porque según él yo ando con alguien y eso hace que mi líbido disminuya al 0%. Es que son muchos factores, con Es todo que, lo que dicen, sí, orgánicos, pues sí. de interacción Pero de además pareja, igual ella no de está autoimagen. queriendo, porque a veces decimos, ay, se me fue el deseo y lo que no reconocemos es que estamos tan enojadas. Que claro que no tenemos ganas, Que lo entonces más reprimimos. vale asumir. Y hay que diferenciar Y todo el lo que deseo viene ahí. hacia quién, porque a lo mejor se le fue el deseo hacia su esposo, Ah, bueno, también, pero ella claro, sigue claro. Sí. O sea, se le fue o cambió Sí, el ajá. objeto del Bueno, a lo deseo. mejor Hay que ahí aclarar, trae, a lo mejor. Es implícita importante, algunas sí, fantasías, ¿no? Aquí Cuando sientes incluso deseo yo- por alguien que no tienes al alcance de la mano, digamos, también. Aquí yo lo que iba a agregar es, ¿qué pasa, por ejemplo, a la inversa? Si sigue siendo un asunto de género o no. Es decir, si el hombre está molesto con su pareja, ¿cancela su vida erótica? No sexual? necesariamente. No necesariamente, pero a veces, por ejemplo, O su sea- deseo está cruzado con el enojo que trae con ella y puede empezar a tener una relación sexual y no llegar a tener erección o perderla, por ejemplo. Y ahí también esta idea de que el hombre es un pene con patas, tampoco necesariamente, ¿no? Porque Muy también mexicano. en consulta hemos visto que hay algunos. hombres Sí. que sí necesitan un poquito el afectito y te dicen, oye, yo no brinco así a la primera. No, o sea, claro. Sí, yo también necesito que nos hablemos al oído y cosas así, O puede siendo decir, hombre. a los 20 años saltaba como tigre, a los 30 Como gatito. todavía, y así, Y a los par- 50, parte de la ya ni de esa salto. cuestión de Pero es carácter parte de la comunicación en la biológico, pareja, desde que luego. se hablen las cosas, Desde que se luego. hable Ah, sí, realmente claro. La exploración, lo que la está faltando experimentación, es y lo que decir, te gustaría. todo aquello Sí. que rompa con la rutina, que es la tumba del deseo, del erotismo, ahora sí que todo se vale. Hasta Miren, la la- infidelidad, creo yo. ¿Tú crees? Llega a ser terapéutica, desde luego. Cuando tú pierdes el deseo por tu pareja, hay casos, desde luego, en la lógica de la cultura mexicana, el macho que le hacen una infidelidad, la quiere matar y luego suicidarse. O sea, no tiene cara como enfrentar a su entorno. Sin embargo, hay casos, creo que ustedes como terapeutas lo han llegado a ver, que en la medida en que se descubre una infidelidad por parte de la mujer, hay como una suerte de revaloración, ¿no? A lo mejor se trata de... Pues sería todo un programa, Pero Si no es hacemos programa, infidelidades, para ahí otro está. programa. Es otro Porque a programa, lo mejor porque no todas las podemos parejas decir, les funcionaría una cada infidelidad. bracito, cada entonces bracito sí. que Pero sale en de general, aquí. Sin embargo, podemos hablar en hay un otro libro muy programa. A ver, interesante Rubén. que se titula La felicidad somos tres. Sí, Bueno. Sin embargo, Ahí está. repito, es un tema muy complejo como Claro. para abordarlo en todo un Que programa. abordaremos en otro programa. Sí. Miren, a mí me da mucho gusto que en esta ocasión nos acompañen parejas aquí en el estudio para compartirnos lo que sucede dentro de la pareja, que a veces, como decíamos, no es tan fácil hablarlo. Pero, Omar, tú nos vienes a compartir que tu esposa está pasando por la etapa de la menopausia y ha bajado un poco el deseo en la relación. Bueno, eso sí es definitivo en cuanto a la cuestión orgánica, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, yo quería también ahorita dar mi opinión respecto a que para que se dé el deseo sexual no tiene que haber un enamoramiento. Claro. Precisamente, por ejemplo, yo pienso que el deseo sexual sobre todo se da en las parejas de temprana edad cuyos cuerpos están en mejor situación, o sea, una maquinaria más saludable y entonces pueden desarrollar un deseo sexual pero buenísimo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que también muchas de las mujeres hoy en día, madres solteras, yo pienso que muchos de los hijos que llegaron a tener se dieron básicamente por el deseo sexual en principio y no estaban imperando otros factores que después se vinieron a presentar y que pues terminaron mal en esa relación. A medida que ya uno va creciendo y viene el enamoramiento, pues la verdad ya la maquinaria ya no funciona bien, vienen problemas de obesidad, diabetes, alguna cuestión de medicamentos. Entonces,
va a bloquear ese deseo sexual, ¿verdad? Ajá, y platícanos, Omar, de tu pareja, porque nos venías a comentar justo de esta etapa que está viviendo tu esposa, pero tú vienes a apoyarla y a preguntarle también a los especialistas qué pasa con esta etapa y con el deseo. Pues yo pienso que debe de canalizarse con el especialista, en este caso, pues el ginecólogo, para efecto de dar hormonas, tratamientos. ¿Pero cómo apoyas tú a tu esposa? Pues yo la acompaño con el doctor. ¿Lo han hablado? ¿Han hablado de este proceso, de esta baja de deseo? Pues sí se llega uno a comunicar, o sea. Bien, sí. Bueno, seguimos después de esta pausa. Sí. Gracias. Y cuando nacemos somos sensación absoluta, luego el sistema nos empieza a bloquear esa sensación, pero esa sensibilidad es deseo. Hoy por hoy nos sigue todavía conflictuando de sobremanera esto que es muy nuestro, muy de la naturaleza humana. No está sujeto a la cultura, está sujeto a la represión, al miedo, a la culpa, a la ansiedad. Se sigue ligando a que es una situación pecaminosa, vulgar, patológica, ¿no? Y se ha estigmatizado de sobremanera en diferentes culturas, en diferentes tiempos. Está ligado a dos procesos, uno meramente físico, fisiológico, orgánico, y también a otro que es el psicológico, ¿no? Es un deseo que se va tratando conforme me voy socializando, es decir, conforme voy aprendiendo qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Dicen que no hay embarazos no deseados, hay embarazos deseados no conscientemente, porque el deseo siempre está ahí. Enamoramiento, que es ese estado alterado de la conciencia por el que todos pasamos alguna vez y que además es muy placentero. Si no hubiera enamoramiento, difícilmente pondríamos una parte de los genitales de nuestra pareja dentro de los nuestros. O sea, se necesita una trampa de la naturaleza. Y parte de la trampa de la naturaleza es el deseo sexual. Por supuesto que puede haber deseo sexual sin enamoramiento y sin pareja, y puede ser autodirigido. Muchas veces lo que nos está excitando es poder tener al otro. El orgasmo es de quien lo trabaja. Y eso solo en la primera hora, así que agárrense porque la segunda va a estar con todo. Hilda Knight Ávila en Facebook nos dice, a cierta edad puede ser por cambios hormonales, pero una vez que pasan esos cambios, cuidado. Alau Santiago, yo personalmente descubrí eso con pensamientos eróticos porque de otra forma no puedo y alguien me puede decir si esto es un trastorno o de qué se trata. Nancy Flores Madrigal, es un aspecto que implica muchos más como social, personal, emocional y orgánico y nos manda saludos. Viviana Díaz, y cuando hay un exceso, y cuando pregunta, hay un exceso de deseo sexual, si es que lo hay. Luis Salgado en Twitter, el deseo es simplemente el apetito acompañado por la conciencia de sí mismo. Javiera, ¿qué es el deseo? ¿Es solo de una de las fases de la respuesta sexual o también tiene que ver la educación en nuestra cultura? Nat, hace un año me embaracé de mi segunda bebé y fue de alto riesgo y no tuve relaciones. Ahora que ya puedo, mi deseo bajó. ¿Por qué será? Se pregunta. Enrique Valle, la solución para la baja de la libido en hombres y mujeres es la toma o aplicación de testosterona, ya sea en tabletas o en gel. Cuando hay abuso prolongado en la niñez, está comprobado que muchas víctimas se vuelven hipersexuales, mujeres y hombres. Otra de las grandes causas de bajo deseo en mujeres es el tabú de la masturbación, que no lo practicaron desde la infancia o adolescencia. Lubia Peña. Tengo 24 años de casada. Siempre nuestro deseo sexual ha sido placentero y se debe a que ambos siempre nos hemos dado la confianza de decir lo que deseamos. Llamadas telefónicas. Isabel, tengo muchos años sin deseo sexual. Ya fui con doctores. Me inyectaron hormonas y no veo solución. Tengo un hijo y 7 años de casada. La baja de líbido fue desde antes de tener a mi bebé. ¿Qué pueden recomendarme los especialistas? Isabel, tengo muchos años... No, perdón, es la misma. La siguiente es de José Luis Galán Vera. Deseo sexual es el impulso biológico del organismo humano para perpetuar la especie con un premio de placer y lo que no cumpla con este precepto no es impulso sexual, nos comparte y opina. Gloria, tengo 58 años, no tengo deseo sexual y por lo mismo tengo varios problemas con mi esposo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Marisa Zamora Sánchez de Coyoacán, ¿cómo afecta la religión y la cultura en la represión del deseo sexual?
Fernando Burciaga, señores, saludos. ¿Por qué, de acuerdo a los especialistas de sexología, el 80% de las mujeres mexicanas no sabe lo que es un orgasmo y las que han dicho que lo han tenido están mintiendo, así como su edad personal? No es cierto, O sea, bueno, aquí eso no es vamos cierto. a parar. Están fregadas, ¿no? Por donde le pues veas. no, pero No, pues no. O sea, la Pero incidencia fíjate. de anorgasmia no es tan alta. Sí, no. O sea, no el es así la tasa. No, Bendito sea Dios. No, Sí, más o menos es el 20% de la población femenina que ejerce la vida sexual, pues, o sea, la anorgasmia. Tenemos que entender que en el caso de las mujeres es mucho más fácil obtener el orgasmo a través de la estimulación del clítoris. Entonces, muchas mujeres dicen que durante el coito no alcanzan el orgasmo, pues sí, porque no tocan el clítoris y difícilmente lo van a alcanzar así. Y eso es se llamaría anorgasmia selectiva, pues. O sea, no es que no tengan la capacidad, no han encontrado la manera, porque el 80-90% requiere estimulación clitoridea. Ese es un tema, pero el otro que me llamó poderosísimamente la atención fue, ¿quién dijo que hay que dar testosterona a hombres y a mujeres sin deseo sexual? Eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Claro. Con mucho cuidado, porque hay muchas personas que se automedican testosterona, ¿no? Se van a la farmacia, se compran inyecciones, se untan pomadas, ¿no? Al rato vemos a mujeres con barba y bigotes y las confunden con el esposo por teléfono, ¿no? Porque les cambia la voz, se van virilizando ciertamente. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces hay que ver a qué obedece la pérdida de deseo sexual. Si es una deficiencia de testosterona, pues habrá que añadirla. Si es por sobrepeso y obesidad, por ejemplo, ¿no? Los varones con sobrepeso y obesidad, la testosterona que tienen en el cuerpo se transforma en estrógeno en esa capa de grasa que tienen en el abdomen. Entonces eso les quita el deseo sexual, les achica el pene, se van reblandeciendo los testículos y entonces hay varias disfunciones juntas. O sea, el pene se ve más pequeño, aparte tiene disfunción eréctil y aparte no tiene deseo. Entonces no, es muy atrevido decir, me voy a la farmacia a comprar testosterona y me la pongo. Hay que ver. Si hay deficiencia, sí. Pero esto qué importante es porque ahí está nuestra censura. Sí, claro. Y nuestro ser objeto. Voy a ir a algo de afuera que me dé deseo, en vez de ponerme a ver qué está pasando dentro de mí. O voy con el médico a que y entonces me diga. la solución es un elixir o de que ir me con cambie. un especialista. Con tal de Pues no exacto. tocar lo que yo traigo adentro, porque meterme a mis entrañas está cañón. Sí, no, claro. Y que también a veces las cosas no son necesariamente tan graves ni tan delicadas. Simplemente puede ser cansancio. Así de fácil. Estrés. Cansancio, estrés, ¿no? A veces también una noche de copas, ¿no? También, ¿no? Te nubla, así como te puede motivar en determinado momento, también te lo puede aniquilar, pero no pasa más nada. Otra pregunta que decía que si el deseo es una etapa de la respuesta sexual, y también ahí como que estamos acostumbrados como a tener una visión lineal y como muy de primero va esto, luego va esto, como muy ordenada, y el deseo se desparrama por todos lados. Ay, sí, claro. Está presente en toda la relación sexual, pero está presente que todos deseamos estar cada quien sentado donde está. Hicimos muchas cosas en la mañana, todo el tiempo el deseo está presente. Claro, hay veces que es el deseo, lo que llamamos deseo erótico, que es como enfocado a este tipo de experiencia, pero es estar experimentando qué deseo cada momento. Ese es el deseo. Y había otra de las preguntas que decía que a qué se debía cuando alguien tiene el deseo muy alto. Que si había un exceso de deseo. Un exceso de deseo. Bueno, para exacto. hablar de exceso de deseo tendría que llenar ciertos requisitos, entre otros la compulsión, ¿no? O sea, que fuera un deseo adictivo, o sea, una adicción como la adicción al tabaco, la adicción al alcohol, es decir, no puede postergar el momento en el que siente placer y entonces necesita autoerotizarse, necesita tener contacto con la pareja. Muchas veces confunden el exceso de deseo con un deseo sexual funcional y fisiológico. Con una gran ansiedad. La Con una gran ansiedad. La Exacto. ansiedad es más bien, la convertimos en ese deseo de algo que me ayude a descargar todo lo que traigo. Y entonces nos clavamos en una sola experiencia, como comer todo el día o como querer tener relación todo el día, sin detenernos a ver cómo está esa ansiedad, ¿no? Sí, por eso yo diría aguas, porque ahí podemos caer en una trampa de censura, ¿no? El deseo como tal no tiene un límite, el problema está en la falta de límites. No sé si me doy a entender, es diferente, ¿no? Sí, es diferente la personalidad sociopática, por ejemplo, a que es que yo tengo tantos deseos que me tengo que violar a la gente. No va por ahí. No se trata. El fondo bueno, es eso otra cosa. Es más bien quizás tu personalidad sociopática y estamos hablando de una patología psiquiátrica, que es otra cosa diferente al deseo. Oye, y una que me llamaba mucho la atención esta final, donde este señor se refería desde luego a los mitos que puede haber alrededor, que son muchísimos, y entre todas y todos los alimentamos, pero además el humor que hay alrededor del sexo es como que todos
para descargar esta presión o esta ansiedad, decimos, a mí no me pasa, pero en realidad sí, en el fondo no sé. Claro. Pero alrededor del sexo, la sexualidad, la pareja y todo eso, hay un montón de chistes, de humor, de burla, de bullying se podría decir ahora. Sí, claro. Que esto, desde luego, no alimenta o no ayuda a que se pueda hablar de una forma mucho más abierta en pareja o por sí solo reconocerlo. Sí, es que- ¿Afecta esto un poco? Sí, es que la educación va casi en contra del placer, o sea, es decir, para ciertos placeres sí, no es como decir, come y termínate el plato de sopa porque lo tienes que terminar y tienes que quedar bien con la persona que te ofreció de comer. Pero el placer erótico sí es víctima, digamos, de restricciones, como decía Silvia, ¿no? O sea, nos van encaminando a que tiene que ser etiquetado con el amor, tiene que ser en un contexto aceptado por la sociedad, tiene que ser a cierta edad, ¿no? Ese placer es Así como se satanizado. restringe a la mujer, al hombre también, entonces se le ponen metas muy altas. Exacto. Una máquina de placer, las 365 días del año, las 24 horas, los 365. Tienen ganas siempre, siempre tendrán Que el no intelecto, cumple con sí. con esa expresión, si quieres tú machista, que es al espacio donde lo estabas llevando, a la cuestión del estigma, vía la broma, vía la convivencia, el cantinazo clásico del club de Toby. Se reúnen puros hombres y en el tema tiene que salir inevitablemente del tamaño de mi pene, la potencia, o sea, es decir, mi virilidad Sí, claro. como forma de realización y de ubicarme en un estatus y en una posición de poder en relación con la gente. Y el con deseo la que me sexual no relaciono. necesariamente tiene que derivar obligadamente en coito. Claro. A lo mejor el deseo sexual fue nada más el besarnos, el tomarnos de la mano, el la acariciarnos, fantasía. Claro. o la fantasía. Y yo ¿no? quiero Pero esto saber que qué dice- pasa perdón. justo con la Lo del pareja, con bullying. Tere y Gerardo, que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. No, pero- Tere, ¿qué ha pasado con tu deseo? Bueno, ya tengo como un tiempo, unos 9 años, algo así que me ha venido pasando a mí. O sea, yo pienso que soy yo la que ¿Has perdido el deseo? he perdido, perdón, el deseo Ajá. con mi pareja, pero yo también reconozco que ha sido por mis emociones. O sea, mis emociones en estos 9 o 10 años han subido de problemas, y entonces yo todo eso lo enfoco en esa En lo sexual. en lo el deseo sexual, o sea, sexual. en el deseo sexual de mi pareja. Ujú. Yo le doy gracias a él porque él sí, o sea, platicamos, él me apoya en esta situación. No tenemos con quién es la persona correcta, ¿verdad? Para que nos ayude en eso, porque yo quiero seguir, o sea, yo lo quiero, o sea, a mi esposo, a mi pareja yo la quiero, yo quiero vivir con él mis años que me queden, ¿verdad? Pero vivirla mejor, ¿no? O sea, él, afortunadamente, luego, como yo le digo, él, pues tiene ese deseo conmigo, pero a mí sí me cuesta ya mucho trabajo. Pero yo pienso ¿En que es 9 por mis, años no por mis han acudido emociones. a un especialista? No, se han acercado? no me he acercado porque vivimos una situación de muchos problemas en este tiempo. Ujú. Entonces, la verdad, pues, Eso lo han dejado a un lado. ya sí lo hemos dejado, pero yo ya me preocupé. O sea, yo ahorita en estos momentos ya tengo, voy a ser sincera, unos 15 o 20 días que digo, no, ya estuvo, ¿no? O sea, yo no puedo estar viviendo así con mi pareja, Claro. porque lo quiero. Entonces, yo quiero hacer algo para eso, para que salgamos adelante y no perdamos esa relación, ¿no? Y por eso estás aquí en el Y por programa, eso ya porque aquí- quieres que los especialistas te Sí, orienten. Y me que gustaría escuchar también a su esposo Gerardo, que de verdad me da mucho gusto que vengan a apoyar a la pareja, que están los dos aquí, porque es de dos, esta pareja, sí es pareja. Están hablando la situación, saben que hay un problema y quieren que los especialistas los asesoren. Gerardo, ¿tú cómo te has sentido durante todo este tiempo en el que sientes que tu esposa no tiene deseo? Bueno, antes yo desde siempre le he demostrado mi apoyo, me he sentido mal, debo decirlo. Esta situación conlleva muchos problemas, ¿no? O sea, entre una pareja. Yo en mi caso personal puedo decir que inclusive hasta la separación. ¿Pensaste en la separación? He pensado en la separación porque a veces uno siente que ya no es pareja. Entonces, pues esto en nuestra relación de 27 años, pues realmente sí afecta, ¿no? Es una situación frustrante y desesperante, ¿no? Hasta cierto punto. Eso yo quería expresar nada más. Bueno, lo que pasa es que de entrada hay que hacer obviamente un diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero con eso? Hay que poder diferenciar bien si el problema es de entrada orgánico, físico, o si es psicológico, emocional, o tiene que ver con la dinámica de pareja. O las dos. O las dos, exacto.
Y obviamente hay que hacer una entrevista clínica muy minuciosa para poder ir descartando situaciones en donde por un lado veamos si tiene que ver en la persona directa de la señora o tiene que ver con la dinámica de pareja. Pero antes que todo, yo les invitaría a la primer gran reflexión que yo tendría como terapeuta, sería ¿por qué se han esperado tanto tiempo? O sea, ¿por qué 9 años para ya decir, oye, yo creo que sí tenemos un problema y hay que buscar ayuda? Creo que desde ahí ya empieza el problema a analizarse. Oye, de hecho, sí yo he reconocido esa situación porque es que yo dejé muchas cosas como les digo, por una situación de un problema que tuvimos. Dejé mucho, o sea, hagan de cuenta que yo me encerré en ese problema y no quería saber más que de ese. O sea, no quería saber de mi pareja, hacía las cosas por hacerlas. O sea, cancelaste tu sexualidad por esos problemas. Exactamente, por esos problemas. Sí las hay, sí hay relaciones, pero no son muy continuas, ¿verdad? O sea, sí existe la relación, pero pues yo digo, a veces yo le digo a mi esposo, más vale una buena relación que no sé, unos 15 días, 20 días, a tenerla a diario que no sea una buena relación. Pero mire, el enojo que no se resuelve cuando se da una situación dada, se queda ahí y se convierte en resentimiento. Y ese resentimiento bloquea también el deseo porque no se afirma lo que me está doliendo o lo que me está enojando. Y entonces, al prolongarlo tanto tiempo, va sucediendo esto. Y sí, la persona que desea más y no encuentra ese eco, pues sí se siente muy rechazada, muy poco deseada. Y tú te pudiste haber sentido, no lo sé, como muy acosada. Y además con esta ambivalencia de sí quiero, pero no, porque estoy enojada, resentida, pues sí es algo que vale la pena que los dos se ayuden. ¿Cuál es el especialista? Pues primero que sepa del tema y luego el que ustedes sientan. Mira, a mí me da la impresión que desde luego pesa la cuestión de carácter médico, indudablemente. Sí, es la primera referencia, pero también debiéramos de considerar qué es lo que crea en la persona, en la percepción de la persona. Una situación económica como la que vivimos, una situación política como la que vivimos. Claro, también es importante. Es decir, creo yo que sería muy natural que todos los mexicanos, independientemente, desde luego, su posición en una estructura social... ¿Y te retomamos después de la pausa, Rafael, por favor? Sí, claro. Sí. Ya volvemos. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza, por qué no tengo deseo sexual y por qué en algunas personas es más alto. Hemos estado hablando de este tema. Hace un momento Gerardo y Tere nos compartían la situación que están viviendo como pareja y Rafael, tú decías que influye mucho también la situación que estamos viendo, la situación económica, el estrés en una pareja para que a lo mejor el deseo se vaya dejando a un lado. Se reconoce hoy como una enfermedad de las sociedades modernas la cuestión del estrés, es decir, alguna presión normalmente de índole emocional, económico. Entonces tenemos que ser conscientes del tipo de impacto que tiene la situación que vivimos en México, no solamente económica, sino la violencia. O sea, con aspecto económico tenemos primero que nada falta de empleo, falta de capacidad para que el hombre siga continuando con su papel tradicional de proveedor y desde luego inicia un proceso de pérdida de autoestima. O sea, en la medida que yo no cumplo las expectativas de la sociedad en la que pertenezco, evidentemente tiene un impacto personal. Ese mismo impacto que tiene se ve reflejado, sobre todo en el espacio de la pareja, en el espacio privado, en un elemento de conflicto, sobre todo si la mujer está bajo esa lógica esperando a que el hombre cumpla las expectativas económicas que tiene la familia. De ahí depende entonces la familia. De ahí depende la valoración o puede depender o es un rasgo que precisamente la mujer tenga respecto del hombre. El hombre de igual manera, si es un hombre moderno, digamos, donde la pareja haya roto con esta figura de la familia nuclear y que por tanto los dos trabajen. O sea, es un doble sometimiento a presión, puede haber elementos de competencia, por tanto de poder, por tanto entonces la posibilidad o el margen de tolerancia que puedan tener las partes se va minimizando, las posibilidades de competencia, las nuevas relaciones sociales van provocando precisamente la posibilidad de que yo tenga referentes de otra índole y que de esa manera comparativamente, así como los productos, como una cuestión, lo voy a decir de manera muy, muy económica, de manera mercadotécnica hay valores que la gente va apreciando.
Entonces, todos esos factores pueden ser el detonante de que el deseo vaya abandonando la relación de pareja. La cuestión es que además de ese proceso tan complejo, en la medida en que se va perdiendo el deseo, la pareja tiene elementos para transferir el valor que tiene ese amor erótico, que tiene que ver con lo sexual, a otras formas es como la recuperación del amor romántico, ¿no? Y ya entonces se empieza a jugar un papel muy importante, por ejemplo, los hijos. Y ya entran los hijos y ya son un elemento de transferencia. Los mismos hijos, hablábamos hace rato de cómo se da la sexualidad en el periodo del embarazo, pues dependiendo de la pareja que hablemos, dependiendo de la personalidad, de la liberación, porque una mujer que tiene muchos tabús respecto del ejercicio de su sexualidad en búsqueda del placer, cuando está embarazada, pues le viene, si el tabú estaba presente, pues eso se magnifica. Es que pero a pesar de todos estos problemas y estas situaciones que vivimos a diario como pareja, como decimos, no hay pareja perfecta, siempre hay altas y bajas. ¿Cómo transformar o cómo regresar a ese deseo para no perderlo? Es que depende de lo que está atravesando el deseo. Pues efectivamente, como lo decía Rafael, influyen factores económicos, influyen factores culturales, la interacción de la pareja, si se siguen gustando, ¿no? Si hay resentimiento, como decía Silvia, es decir, si tengo resentimiento es obvio que no, o sea, es casi obvio, más para las mujeres que para los varones, que no me quiera acercar a mi pareja. Entonces, no es una fórmula mágica decir, bueno, voy a recuperar el deseo, porque pues hay que ver, claro, efectivamente, no es querer. Es una frase, ¿cuáles son los elementos? Una forma sería darme cuenta dónde puse mi deseo. Pues es el primer paso. O sea, porque a lo mejor ya no quiero esta relación, o a lo mejor sí la quiero, ¿sí? Pero no la quiero en estos términos y no sé ni siquiera qué términos quiero, ni me doy cuenta que estoy enojada con los términos o enojado con los términos en los que no me gusta a mí mismo, o todo esto misma. que nos acabas de decir. Y como nada más un último comentario para cerrar respecto de lo que proponía Rubén, en el sentido de preguntarle a las parejas y a la persona, ¿y por qué no ha recurrido a un médico para tal? Bueno, primero que nada, aparte de todo eso, no hay una cultura de sanitaria. No todo especialista tampoco va a abordar de buena manera. Para empezar, los hombres como característica de género, el hombre, y está estadísticamente probado, procura evitar la revisión médica y bueno, para empezar. Y luego le cargas la parte del tabú, pues entonces... Sí. Oye, y es que muy a propósito de lo que decía Silvia, yo creo que tal vez que hay muchas mujeres que si ya lo tienen identificado, sin embargo, comunicárselo a la pareja, entonces presupone tal vez un pleito o un conflicto mayor en la relación y mejor deciden callarlo y vivir entonces una vida... Tenemos mucho miedo de asumir nuestros deseos y transmitirlos. Exacto. Y aquí además podemos ofender a nuestra pareja, ¿sabes? Y eso es lo que no es conveniente en ocasiones y hay miedo de comunicarlo. Y es lo que va afectando porque años después ya decimos, ya estamos en una gran crisis cuando se pudo haber prevenido de otra forma. Y agradezco mucho a las personas que comparten su experiencia. Nos dice en Twitter, Telma Cristina Cota, yo empecé con síntomas de premenopausia y no tengo deseo sexual. Yo platiqué de mi bajo deseo sexual con mi marido y él se enoja. Me tardo en tener relaciones y él se molesta. Pero el verlo borracho, llega cansado y es hipertenso, no siempre tiene erecciones y se enoja conmigo. Evidentemente también aquí... Bueno, si se juntaron dos cosas, ¿no? Son una adicción al alcohol, una mala relación y aparte algo como síndrome metabólico, o sea, hipertensión, a lo mejor está obeso, a lo mejor tiene disfunción eréctil. Y nos deja ver, tal vez entre líneas, también hay una molestia por parte de ella, obviamente, de cómo voy a desearte que llegues alcoholizado para tener una relación sexual con una persona que no viene. No pasa nada. Exactamente. Y Beth M. nos dice, a veces, perdón, este primero es... Hoy yo puedo decir que después de 12 años de matrimonio disfrutamos mucho del sexo, pero a veces sus formas de decir, ¿me vas a dar? O por lo menos ayúdame, es decir, refiriéndose a la masturbación. Entonces, ¿qué? ¿No? Dice, eso mata por completo mi deseo sexual porque no hay seducción. Por supuesto. Pero regreso a la parte de cómo se lo comunicamos a nuestra pareja. Nos da miedo decirle, oye, ¿cómo me dices eso? Ya me mataste, ¿no? Y pues porque en ese momento tal vez, lejos de que haya un encuentro sexual... Tan directos. Nos cuesta mucho trabajo hablarlo y decirlo así, pero deberíamos de ser así. Pero hay de maneras a maneras, o sea, es decir... o se lo vamos a decir más sutil. Hay formas, o sea, hay formas muy seductoras de decir algo, o sea, de transmitirlo no necesariamente verbalmente, ¿no? Tomando textualmente este ejemplo, si te llega tu pareja y te dice, ¿entonces qué?
Claro, ¿Qué le claro. respondes? Exacto, Porque si en ese momento le dices, depende del contexto. O sea, es decir, Sí, si claro. me puede excitar y se me hace una grata sorpresa el que llega y me diga, bueno, entonces, ¿qué? ¿No? Entonces le ponemos, como dicen Claro, algunas personas. Entonces, ¿qué? Y eso me alegra Pues y eso me primero te excita, bañas, lo puedo tomar bien. ¿Qué te parece si primero te bañas? Y luego vemos entonces que O habrá ya parejas se bañó, que requieran otra cosa. ya decidió bañarse. Es Bueno, muy oye, pues subjetivo. igual no habría manera que te Ponte pusieras, sexy. no, pues güey, hombre, Exacto, acomódate. enamórame, haz ponte algo, guapo, ponte trabaja. guapa. A lo que voy es que obviamente si nos comparte esto me mata cualquier deseo sexual, ya no va a tener el deseo tal vez, quizás ceda o no, es Claro. conveniente o no es conveniente, se debe hablar en ese momento, porque evidentemente Pues creo tan que habría una sencillo molestia. como decir, oye, cuando me lo dices así se me ve el avión, mejor dímelo de esta o de esta otra. Ok. O sea, tan sencillo como eso. Pero sí ¿no? hablarlo, que eso es lo importante, pero ¿no? decirlo. Y la Comunicarlo. otra es que muchas veces se nos va el avión porque no estamos escuchando lo que idealmente queremos escuchar, porque también podemos, Esas son nos puede decir, expectativas. bueno, ¿entonces qué? Pues entonces nos vemos en media hora, ¿no? O sea, también podemos. Sí, sí, entonces, sí. no O sé cuál entonces sea la mañana y te das las situación, vueltas. pero luego estamos esperando Entonces, que estoy cansado, justamente estoy cansada. como situaciones que nos ayuden a que nos dé deseo, porque nosotros solos no podemos mantenerlo, no importa que se mueva enfrente con el otro. Claro, ¿sí? y hay muchas situaciones. Entonces hay muchas singularidades en ese Claro, y sentido. hay muchas situaciones que pueden influir en que tú decidas, quizá en algún momento de la vida, cancelar tu sexualidad. ¿Por qué se los digo? Por el testimonio que vamos a ver a continuación. Mi vida sexual empezó a los 22 años. Tuve varias parejas, pero algunas de esas parejas me obligaban a hacer cosas que yo no quería. Sobre todo a los 23 años tuve una pareja que incluso me amenazaba. Una vez me apuntó con una pistola porque yo ya no quería ir con él. Entonces todo esto me ha afectado tanto que yo conocí al amor de mi vida, digamos. Y estaba dispuesto a casarse conmigo, a pesar que yo tengo mis hijos. Pero yo estoy muy renuente, no sé, he fallado mucho en ese aspecto de que sí estoy muy enamorada y todo, pero no puedo, siento que no puedo. Es más mi miedo a que alguien me vuelva a tocar y a volver a estar con una persona, porque una vez con otra pareja que tuve una regresión que me dijo algunas cosas, porque mi pareja, que era muy violenta, me obligaba a decir cosas o me decía cosas obscenas. Entonces ese recuerdo me vino así tan de repente que yo ya no pude seguir en esa ocasión. Yo siento que ya no puedo tener una pareja normal y sí me duele mucho. Y yo sí quisiera que alguien me ayude, porque yo sí quería estar con mi pareja, porque yo lo amo mucho. Si yo no le puedo dar lo que él quiere como una persona normal, entonces pues pienso que se va a ir con otra persona. Hasta la fecha de las parejas que tuve me da mucho miedo, me da asco de mí misma, me siento, por lo mismo subo mucho de peso a veces porque me siento fea, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me mire. Es horrible. A veces pienso que si yo termino con mi vida se va a terminar mi sufrimiento. Agradecemos enormemente este testimonio que nos comparte anónimamente aquí al programa. Ella está gritando ayuda, dice que alguien me ayude a superar esto que estoy viviendo. Hay varias situaciones muy complicadas por las cuales ella ha vivido, que ahorita ella lo decía, ¿no? A lo mejor parejas agresivas que querían que ella hiciera cosas que ella no quería, le decía que tenía que decir cosas también que ella no quería. Ella, ¿cómo quitarse ese asco que siente por sí misma, ese miedo? ¿Cómo trabajarlo? Seguramente ella nos está viendo en este momento. Entonces me gustaría que realmente le pudiéramos aportar algo de ayuda. Claro, yo quisiera destacar que lo que veo de la entrevista es que está profundamente deprimida. O sea, es decir, es una mujer que sí está padeciendo
de síndrome depresivo, o sea, se ve con una autoestima, un amor propio muy deteriorado, ¿no? Se refiere a sí misma con asco, como que no me gusto, ¿no? Habla del sobrepeso, ¿no? Que es un tema importante que también tiene mucho que ver con la sexualidad. O sea, las mujeres somos muy estrictas en evaluar nuestro aspecto físico, mucho más estrictas de lo que lo son los varones. Y de hecho, sexualmente hablando, nos afecta mucho más a nosotras en términos emocionales y psicológicos que a ellos. En los varones el sobrepeso y la obesidad puede que no los tengan muy a disgusto desde el punto de vista estético, pero sí es muy factible que empiecen a tener problemas con disfunción eréctil y disminución del deseo justamente por el sobrepeso, el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión. Pero lo que le podría decir a la señora, bueno, es que efectivamente hay que empezar por lo primero, y lo primero es que requeriría la atención especializada idealmente de un médico psiquiatra, eso es lo que yo pienso, eventualmente ayudarse con una farmacoterapia, con una psicoterapia, y analizar un poquito qué ha pasado en toda su vida que la tiene tan subestimada y tan enojada consigo misma, ¿no? Antes de poderse querer, pues necesita agarrar sus pedacitos y volverlos a pegar. Claro. Entonces, sí se agradece su participación, porque sí se ve que hay mucho sufrimiento. O sea, primero habría que atenderla en ese sentido y después tratar lo demás, ¿no? Silvia. Sí, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que hacemos con nuestras emociones, porque todos vivimos situaciones de alguna manera de abuso emocional o de violencia, y sí, claro que son muy dolorosas, pero en la medida que no nos plantamos y sacamos todo el enojo y nos tomamos de la mano con toda la fuerza, nos podemos quedar todo el tiempo en el dolor y quedarnos en el sufrimiento. Y el sufrimiento está apalancado de una manera enorme con la autocompasión. Esta autocompasión que es pobrecita de mí, ¿sí? Y ahí nos podemos quedar eternamente. Y claro que debe de haber mucho enojo. Y el cuerpo lo que va haciendo, en este caso, como ella decía, es no me siento, no, pues está furiosa y no se ha dado cuenta y no se da el permiso de sacar esa furia porque van a decir que qué violenta soy. Porque también la fuerza de la violencia es una fuerza nuestra, gracias a eso hemos sobrevivido. Nada más que todavía la usamos de una manera muy moral, como diciendo no a la violencia, no al uso de esa fuerza de determinadas maneras. Yo ahí he ahondado mucho en esto de la emoción y veo cómo seguimos diciendo estas emociones son buenas y estas malas. Bueno, lo malo es que se quede atorada la emoción. La emoción siempre nos dice cosas de nosotros y el problema es que hemos aprendido a callarla y luego a compadecernos de nosotros y a decidir, estamos decidiendo ahí sufrir y sufrir. Claro que necesita alguien que la acompañe para que ella recupere eso que está reprimiendo tanto. Su autoestima. Sí. Yo para no repetir lo que mis compañeras ya muy bien dijeron y que estoy totalmente de acuerdo, nada más quiero ahondar en un tema que ella toca y que anteriormente se estaba manejando. En esta parte ella dice, es que él me dice cosas indecentes, ¿no? Creo que el uso de la palabra dentro de los campos del erotismo es fundamental y puede ser tremendamente afrodisíaca. Pero nuevamente en esta... quizá no para todas las parejas, ¿no? Exacto. Habrá, y sobre todo mujeres principalmente, por la cultura, que quizás a ellas les han enseñado, ¿no? O a lo mejor ellas han elegido, ¿no? Que en los terrenos de la cama la cosa tiene que ser muy tierna y muy bonita y muy romántica. Sin embargo, habrá muchas otras mujeres y muchos otros hombres que para ellos no necesariamente tiene que ser siempre acompañado de bombones. Lo único que sí destaco que ahí me parece sumamente delicado y que sumaría a lo que comentaron mis compañeras, creo yo que la señora sí tiene que separarse de esta relación porque no sé si escuché bien, pero creo que en algún momento dijo que la apuntó con una pistola. No, pero fue la relación anterior. Perdón. Fue la relación anterior. Ok, perdón. Bueno, entonces la secuela. Bueno, sí, claro, pero sí, porque ¿hasta dónde llegó? Sí, ¿no? dije, Es bueno, llamativo. Sí, claro, ¿Cómo imagínate. O sea, ¿cuánto aguantó? Pero ahí está, ¿cuánto obscenas? podemos aguantar una mala relación y ya traemos encima como una visión nuestra de víctimas, aunque no lo estemos haciendo conscientes, porque ahí nos estamos dejando victimizar también. Hay que movernos del lugar de víctimas a responsables de nuestro propio destino. Bueno, y reconocer también el papel que juega la violencia, ¿no? Hay violencias muy sutiles. O sea, se dice que en cuestiones de género, normalmente de relaciones matrimoniales, no de noviazgo, puede haber un enfrentamiento, un conflicto de la pareja
puede haber gritos de las dos partes y el hombre lo resuelve tan fácil. Cuando se va a dormir, bueno, ahora sí que entonces, ¿qué? ¿No? O sea, venimos de una situación de conflicto, pero el hombre como que tiene esa capacidad de separar el conflicto, a diferencia de la mujer que requiere, algunas mujeres, desde luego, requieren su proceso, protocolo, que es la cuestión de la seducción. Que y tú si decías, quieres, regresando al corte, retomamos un poco de la relación violencia-erotismo. Sí, ya termino. Pero precisamente el efecto de la violencia, no en el terreno simbólico del erotismo. Okay. Regresamos. Sí, claro. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes hablaremos de dos de los padecimientos que pueden ocasionar la pérdida de la visión, el glaucoma y las cataratas. Si bien no existe cura para el glaucoma, hay tratamientos que detienen o retrasan la progresión de esta enfermedad. En cuanto a las cataratas, estas sí pueden revertirse con cirugía, así que infórmate. El martes, los especialistas responderán una pregunta que en ocasiones los papás nos hacemos. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Miedo, ansiedad o fobia? ¿Puede la ansiedad salirse de control? ¿En qué momento se pueden transformar en una fobia y habrá que acudir con un especialista? Cristina Jauregui te espera. El miércoles, Marisa Escribano y los especialistas nos hablarán de cómo ser hombre hoy. Si eres de los que crees que los hombres dejaron de ser feos, fuertes y formales para resignificar su masculinidad, queremos escucharte. El jueves, nuestro tema es el cambio climático. A muchos de nosotros nos puede parecer que es algo que ocurre en otras latitudes y hasta hay quien dice que es un tema que atañe solamente a los científicos. Pero la verdad es que es algo que ya afecta nuestra vida diaria. Si quieres saber por qué y qué hacer, acompaña a Fernanda Tapia. Finalmente, el viernes de pareja, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, hablaremos de cómo ellos viven el amor, el enamoramiento y la búsqueda de una pareja. Comparte tu opinión con Carmen Muñoz. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Entonces la frase dice así: el sexo se da como premio de consolación cuando el amor no te alcanza. Otro paradigma que se maneja social, que es el amor lleva a la cama. Sin embargo, también la cama puede llevar al amor. Somos un cúmulo de emociones y todas las emociones que traemos están afectando también el deseo de alguna manera. Entonces, si nos quedamos resentidos, si nos quedamos enojados con mil cosas, pues todo eso va a mermar el deseo. La rutina, sí, efectivamente, es un veneno contra el deseo. Así como una sociedad te inculca y hay estos introyectos, también hay un grupo que los acepta y se casa con ellos. A los seres humanos de esta cultura se nos ha castrado una buena parte de lo que somos. A pesar de la diferencia de género, yo lo que veo en la consulta son mujeres cada vez más asumidas en la responsabilidad de querer tener deseo, de experimentarlo, También, de poder sentir placer. Todo aquello que rompa con la rutina, que es la tumba del deseo, del erotismo, ahora sí que todo se vale. El deseo como tal no tiene un límite, el problema está en la falta de límites. Tiene que ser etiquetado con el amor, tiene que ser en un contexto aceptado por la sociedad, tiene que ser a cierta edad. Al hombre también entonces se le ponen metas muy altas. Exacto. Una máquina de placer, las 365 días del año. Bien, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Esto es lo que ha sucedido en el programa el día de hoy. Les presentamos este resumen. Y retomando, Rafael, antes de la pausa tú nos estabas comentando algo. Sí, estábamos hablando de la violencia, el impacto que tiene la violencia como un elemento que inhibe el deseo. Normalmente ese tipo de violencia lo ejerce el hombre sobre la mujer, ¿no? Hasta las mismas estadísticas lo reflejan de manera muy clara. La cuestión es otro tipo de violencias, diferentes de la física, de la violencia material, que se le llama violencia simbólica. O sea, entra dentro de la subjetividad de la pareja, uno va desarrollando códigos de comunicación, donde uno puede estar en público y puede estar uno mentándose la madre, aludiendo a cosas que desde luego la gente no entiende, pero no lo percibe como violencia, y yo estoy ejerciendo violencia sobre mi pareja.
¿no? Si eso me lo llevo al transcurso del día y lo llevo a la cama con lo que se va acumulando, bueno, es obvio que la parte afectada bajo esa situación no es la violencia erótica, es una violencia que está dañando a la persona, que le está agrediendo, que afecta su autoestima. Y luego que vengan y que le digan, ahora, entonces, ¿qué? Pues claro que no hay disposición. O sea, hay muchísimos elementos entonces, retomando esta idea de que la rutina se lleva a la tumba, al amor, al placer, al erotismo, entonces, ¿cómo hacerle? Yo a veces pongo un ejemplo, yo no soy terapeuta, eso que quede muy claro, pero sí pongo el ejemplo de decir cómo recuperar. Eso es como cuando uno está en este estado de lavadora. Si yo quiero bajar para recuperar mi autoestima, para presentarme más sexy, para ser objeto del deseo del otro, bueno, pues entonces tengo que hacer ejercicio. Bueno, ¿hace cuánto tiempo dejé de hacer ejercicio? Desde luego que me va a doler cualquier acto que yo haga para cambiar la situación, me va a costar dieta, ejercicio. ¿Y cómo empieza el ejercicio? Empieza doliendo. Entonces una mujer, sobre todo una mujer, que parece que ha asesinado a su líbido, ¿no? Ya no le aparece el deseo, ya no le aparece, etcétera, genera conflicto. Entonces el problema es ¿cómo? Bueno, pues entonces a lo mejor el primer paso sería el autoerotismo. Podría ¿no? ser, o habría que ver. O habría que ver. O sea, empezar a hacer otra vez, a jugar con la sensibilidad. Pareciera ser entonces que la piel misma, o sea, una cosa es lo que pienso, una cosa son mis deseos y hasta parece que la piel. Es que a lo mejor, como dice Rafael, tocar la piel quizá lo primero que vamos a tocar es el enojo. Muerta, y ahí pues sería importante dejar que salga. Exacto. Por eso no la queremos tocar, por no sentir lo que aprendimos que eran cosas feas. Pero no hay otra manera más que atravesarlas para poder recuperar todo nuestro movimiento emocional. Y hay que darle su tiempo a cada cosa. Pues sí, cada quien tendrá sus caminos. Y a lo mejor funciona muy bien el deseo hacia uno mismo y hacia quien no tiene deseo, como decía Rafa, ¿no? En esto del lavadero y la lavadora, ¿no? A lo mejor es hacia la pareja, es decir, si mi pareja ya no es mi objeto erótico, por la razón que sea, porque me volví como su mamá, porque me siento como su hermana, porque lo noto como si fuera mi papá y me da órdenes y me quiere controlar, ¿no? Por si eróticamente o físicamente ya no me resulta atractivo, ¿no? Y veo que no se cuida, como tú decías, y no hace ejercicio y tiene sobrepeso, ¿no? Y está enfermo, pues también hay que entender que a veces el erotismo se pierde para siempre, o el deseo se pierde para siempre en una pareja en específico, no siempre es recuperable. Claro. ¿No? Este tema de que... Y como ya lo decíamos, varía la intensidad del deseo en una pareja. Claro, claro, ¿no? Y hay casos puede empezar con toda la emoción y luego va disminuyendo y después a lo mejor se extingue. Se va equilibrando un poco también. Sí. Óscar Virués, ¿qué más nos comentan en redes? Pues antes de eso hay personas que no tienen o no tenemos el abdomen marcado, así como de lavadora, más bien de lavadero y lavadora. Hay otros que tenemos el abdomen marcado, ¿no? Y a veces es por el cinturón. Pero a todos se acostumbra uno también. Oye, Nora nos dice en Twitter, ¿existe algún medicamento para aumentar la libido y o el deseo sexual? Lo que decías, tal vez la fantasía de... Un elixir que me lo suba y no me meto adentro a ver qué me está pasando, porque igual no tiene que ver con ninguna sustancia. Y hablando de sustancias, sí hay algunas sustancias. Y a veces sí hay tratamientos. Sí, dependiendo. Si en el hombre hay deficiencia de testosterona, o sea, si le falta testosterona, y eso lo vemos mucho en hombres con sobrepeso y obesidad, entonces hay que bajarlos de peso y hay que darles un suplemento de testosterona, pero hay que medírsela primero, no es de que se vayan a la farmacia. Siempre con especialistas para que no haya, como decías hace un rato, variaciones importantes. Elixir por elixir no. Y en las mujeres hay que ver si no está deprimida, qué es lo que está causando la pérdida de deseo sexual, se pueden ajustar las hormonas y hay ciertos antidepresivos que tienen un efecto de incremento del deseo sexual. Entonces necesitan ir al médico, no automedicarse, pero sí hay remedios. Tratamiento integral. Sí, sí. ¿No? Lob66 nos dice... Mi deseo sexual está al 100%, pero mi esposo es el problema. No tenemos intimidad. ¿Qué puedo hacer para que mi esposo vuelva a tener confianza en la cama? Le agradezco mucho porque la mayor parte de los comentarios es al revés, ¿no? Son hombres diciendo,
la falta de deseo o el poco deseo que existe en sus parejas mujeres. A lo mejor tiene alguna disfunción, a lo mejor tiene eyaculación precoz o disfunción eréctil, lo que sea, y eso le quita la confianza y le quita el deseo. De la confianza. Hay que ver por dónde empezó. Lisette Pérez Álvarez, el placer es una cuestión de orden cultural y el sistema te obliga a desarrollarlo rápidamente. Lisette, ¿hay una edad en específico para perder el deseo sexual? Pregunta. About a Girl, por ahí dicen que 9 de cada 10 hombres machistas son malos amantes. Entonces, si una mujer no se siente satisfecha con su vida sexual, pues ¿cómo va a sentir deseo? Ara López, es bonito cuando la pareja busca la forma de provocar interés para encender el deseo sexual. Yo aquí agregaría, pero quedarse con el deseo de que tu pareja te vaya a decir tal cual lo que tú piensas o quieres un día está más complicado, ¿no? O sea, comunicarlo, como decías hace rato, el qué no te gusta y qué te agradaría, pues es mejor para que tu pareja se acerque a lo que alguna vez soñaste, tal vez, ¿no? Mira, Oscar, si quieres, antes de que continúes leyendo, porque queda perfecto tu comentario con la pareja que tenemos aquí, con Lucía y con Enrique. Lucía nos comenta que cuando tiene preocupaciones es cuando sientes que baja el deseo, que ya lo decían los especialistas, que puede haber problemas y que sea normal que se presente esta baja de deseo. Exactamente, sí. El contexto cuenta mucho, tanto el que hay en general del país, ¿sí? Las oportunidades, la edad, de que aunque tengas estudios, pues el trabajo está muy escaso y muy mal pagado. Entonces, en mi caso sí es algo que ha afectado, yo lo he platicado mucho con mi esposo, tenemos mucha comunicación, tenemos 5 años de casados, y lo importante de todo esto es que yo no he dejado de sentir el deseo hacia él. Lo tengo, pero sí me afecta todo esto que acabo de comentar anteriormente, y la ventaja es de que él es una persona que me seduce mucho, lo amo bastante, sí, ese es algo muy importante, un ingrediente bastante pues de peso en nuestra relación. ¿Y qué tanto tú lo seduces a él? Porque justo era lo que estaba comentando Oscar, que cuando depositamos a lo mejor todo en el otro y dejamos que él nos seduzca, pero nosotros nos decimos, bueno, yo me quedo aquí sentadita a ver cuando me seduce mi marido. Digo, no sé si es el caso, o sea, ¿tú también lo seduces a él? No es el caso, inclusive, bueno, él podrá comentar al respecto. A ver, Enrique, ¿te seduce Lucía también? Bueno, ¿Está equilibrado? Está equilibrado, pero cuando pasan estas situaciones sí, yo veo que baja su deseo. Pero como yo le he dicho, ese deseo es no de ahorita, sino hay que recordar cómo nos seducíamos antes, porque todo eso nos ayuda y a fortalecer esa falta de deseo que luego viene en el caso de mi esposa, porque yo sí sigo deseándolo como Ahí antes. yo quisiera hacer una puntuación. Sí, Rubén. Es muy común que las parejas digamos, oye, hay que seducirnos como nos seducíamos al principio, pero hay que partir de algo muy importante, ya no somos aquellos, nadie somos lo que fuimos, nadie, ni nada, todo cambia, todo se transforma, ¿no? Para bien, para mal, pero finalmente yo creo que es importante que ahora haya un reencuentro y una representación en el sentido de me voy a volver a presentar contigo, con mi pareja, esta hoy soy, hoy soy, ¿no? Y qué tanto lo que hoy somos cada uno de nosotros, desde lo que somos, nos podemos seguir deseando. Pero quizás ya no como éramos a los 15 años, a los 20, a los 25, si sino no nos como... podemos quedar en la añoranza. No, de lo sino que lo era, que de lo hoy fuimos. somos. Bien, Oscar, ¿qué más? Gracias. Llamadas telefónicas, nos dice una llamada anónima. Yo no recuerdo haber sentido jamás deseo sexual alguno. Recientemente leí algo que hablaba acerca de la asexualidad y me identifiqué profundamente. ¿Es probable que lo sea? O si no, ¿qué es la asexualidad? Sí, pues sí, podría ser. Es un porcentaje mínimo de la población, pero efectivamente hay personas que no perciben deseo con estas manifestaciones que cité, ¿no? O sea, no utilizan el autoerotismo para sentir placer, para obtener orgasmo, no tienen pensamientos eróticos, no tienen fantasías, no buscan tener contacto con una pareja potencial, y pues sí, podríamos definirlos como asexuados, o a lo mejor tienen una disfunción sexual general, que así se llamaba anteriormente, cuando efectivamente se trastorna todo, el deseo, la excitación y el orgasmo, y son personas que parecería que no nacieron para eso, pues. Pero habría que descartar que hubiera también depresión, algún trastorno de personalidad, algún problema psiquiátrico. O sea, sí hay que descartar qué pasa. O sea, lo esperable es que tengamos deseo. Este tema es reciente, no es muy común, incluso identificarlo me suena tal vez algo complicado.
Si estamos hablando de lo complicado que es, de acuerdo a nuestra cultura, educación, familia y tal, y cómo nos rige la sociedad, hablar del placer o del deseo que podemos generar, el decir yo no siento absolutamente nada, te puedes sentir desde luego muy señalado. Por eso la importancia de asistir con un especialista a que te oriente. Porque luego sabes que dicen, es que yo nunca he tenido deseo, nunca. Y a la hora que empezamos a explorar si ha tenido, resulta que sí tiene deseo, pero no lo ha identificado como tal. Sí, porque es muy rara la persona que nunca lo ha sentido de alguna manera. Sí, claro que se dan casos. Claro. Y también es normal, por decir el climaterio, es normal que baje. Puede ser, o sea, la normalidad, yo prefiero irme con pies de plomo con la normalidad, porque si no, claro, ya ponernos el encillamiento de que cuando el climaterio se te va a quitar el deseo, entonces ya se me va a hacer raro que lo siga teniendo, no tendría algo malo. Claro, claro. Entonces es más bien, o sea, hay distintos climaterios, pero yo creo que también es no poner este estereotipo que puede venir también muchas veces reforzado por los que nos dedicamos a estas áreas, de que tenemos que estar deseando todos los días o en nuestra vida tiene que estar, porque muchas veces si hay personas que su deseo está en otras cosas y está muy bien y no está atorado en sus emociones ni nada, pero no tiene ganas de experimentar el erotismo así y a lo mejor lo experimenta viviendo otro tipo de cosas creativas, ¿sí? Sí, por ejemplo, hay personas... A veces es por problemas de salud. Hay personas que tienen erotizado su trabajo, por ejemplo. Sí, bueno, y ahí canalizan toda su energía sexual. Claro. Hay aguas también. Sí, claro. Sí, recientemente o últimamente tengo problemas de niveles de grasos altos, traigo los triglicéridos arriba de 600 y eso ha disminuido mi apetito sexual, más no el deseo. El deseo sigue ahí. Y luego me dice mi esposa, oye, pero es que tú a tus clientes les dices esto, lo otro, les comentas, ¿por qué no lo haces conmigo? Le digo, porque no es de que no quiera, es de que me falta ese apetito, ¿no? Digo, ahora, si tenemos ganas o tienes ganas, házmelo tú a mí. O sea, utilízame tú a mí. No nada más me dejes todo el trabajo, sino también debes de hacer tu parte. Sedúceme, excítame, dime palabrotas, dime lo que más te excita a ti, lo que ya sabes que me excita a mí, para poder continuar con esto. Digo, porque si antes era, no sé, 4 o 5 veces a la semana, ha disminuido a 2, pero seguimos, sin embargo, con la actividad, ¿no? Y siempre buscando. ¿Ha ayudado? Sí ha ayudado bastante porque, digo, no hemos dejado de tener relaciones, aunque sí han disminuido, y sobre todo la intensidad. Ya no es la misma intensidad, no sé, tal vez de hace un año, de hace 2 años, pero sí sigue habiendo ese deseo. Muy bien. Y bueno, ya casi nos vamos, tenemos 50 segundos solamente, ya Lourdes, ya se nos va a quedar pendiente. Lourdes, brevemente. Bueno, que a mí me encanta pensar que el matrimonio es un sacramento y que son gracias ricamente ganadas y que el amor es el mayor afrodisíaco que puede haber. Y cuando hay verdadero amor no hay resentimientos, no puede haber distanciamiento. Yo eso es lo que opino. Muy y bien. Quiero aprovechar la última etapa de mi vida en realizar. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Y bueno, algo que quieran agregar ustedes como especialistas. Sí, ya no tenemos tiempo. ¿Ya no? Ay, se nos fue. Bueno, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Qué lástima que no pudimos hacer una conclusión del tema. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias, Óscar Virués. Muchas gracias y muy buen fin de semana a todos. Muy bien, hasta la próxima.